Ujú. Voy a poner otro cojín un segundo. Adelante, Pilar. Bien, mientras tanto, les doy la bienvenida a este segundo evento del quinto seminario de literatura infantil y juvenil de Pereira, LIGPE, que organiza anualmente la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, FUC, con el apoyo de entidades como la Empresa de Energía de Pereira, el Ministerio de Cultura de Colombia y la Secretaría de Cultura de Pereira. Vamos a mostrar un pequeño reel reconociendo los créditos de nuestros patrocinadores y ya continuamos. Bien, muy buenas tardes para todos ustedes. Tenemos el gusto de compartir en este segundo evento, en esta segunda hora de este sábado 3 de julio del 2021, siendo las 5:13 de la tarde en territorio colombiano, con dos escritoras, promotoras de lectura y viajeras muy admiradas, que son Irene Vasco y Pilar Lozano. Irene, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Es una muy grata invitación. Te agradezco a ti y al Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira, y estoy muy contenta de volver a ver a Pilar también. Gracias, Irene. Quisiera Siempre nos compartir con encontramos la ahora a gente, través. antes de darle paso a Pilar, el perfil que Irene nos envió para el seminario, que dice que Irene es escritora colombiana, ha publicado numerosos libros para niños y jóvenes, algunos distinguidos con importantes premios. Dedica gran parte de su vida a realizar talleres alrededor de la lectura y la formación de lectores. Con frecuencia participa en programas estatales e institucionales dirigidos a comunidades indígenas y campesinas remotas, con énfasis en ciudadanía y responsabilidad social. A menudo participa en congresos y seminarios internacionales como conferencista. Además de ser especialista en literatura infantil y juvenil, es traductora del portugués y del francés y es licenciada en literatura. Quisiera contarle al público del seminario algo que a lo mejor ni siquiera Irene recuerde, y es que corría por allá, era el año 2012, y yo estaba iniciando mi camino en la promoción, fomento de la lectura. En ese entonces habíamos creado junto a mi esposa un proyecto que ejecutamos durante muchos años que se llamó Tu Cuento en Movimiento. E Irene vino a Pereira, eso fue el año 2012, 2013, a dar una conferencia, un taller de una tarde, de 2 tardes en el Banco de la República. Y allí tuvimos la oportunidad, por un lado, de conocernos, Irene, pero por otro, tuve un montón de inspiración para todo lo que siguió. Así que, aún sin ser muy consciente de eso, tienes mucho que ver con que este seminario exista. Muchas gracias por eso. Pues cuando uno es muy viejo, comienzan a devolverse las cosas y comienza a ver qué semillitas dejó por ahí sembradas y que no supo cómo germinaron. Así que te agradezco que me cuentes eso. Claro que sí, Irene. Bueno, y también tenemos hoy a mi querida Pilar. Pilar, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Qué alegría estar acá y qué rico ver a Irene, aunque sea antes nos encontramos mucho en vivo y en directo. Ahora nos toca a través de las redes. Pero qué rico Para esta la, invitación. para la gente que comparte con nosotros desde muchos lugares de América Latina, hoy tenemos público desde prácticamente todos los países de América Latina, desde El Salvador, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile. Bueno, si se me pasó algún país me perdonan, pero de todas partes hay gente hoy. Les quiero contar. Pilar es periodista, escritora de literatura infantil y juvenil, promotora de lectura y escritura.
Durante 23 años fue corresponsal independiente en Colombia del diario El País de España. Ha publicado 20 libros, entre ellos La historia, los viajes y la abuela, Socaire y el capitán loco, La estrella que le perdió el miedo a la noche, Turbel, el viento que se disfrazó de brisa, Colombia, mi abuelo y yo, crecimos en la guerra e historias de un país invisible. Era como mi sombra, una novela juvenil sobre la amistad de dos niños guerrilleros. Fue incluida en la lista de mejores libros de la Fundación Cuatro Gatos en 2015 y en la lista White Ravens en el año 2016. Hoy estamos con Pilar e Irene en este conversatorio que titulamos Leernos para entendernos, escuchar las personas, el territorio y la historia. Y quisiera empezar conversando con ustedes, Pilar e Irene, del viaje. Yo sé que viajar para ustedes es su alimento, su combustible, su gasolina y parte de la esencia de su trabajo. ¿Qué significa para ustedes viajar por el territorio? Arranca tú, Pilar. ¿O tú? Bueno, para mí fundamental y para Irene igual, somos viajeras y pues yo creo que yo me volví escritora por ser periodista. Si no hubiera sido periodista, yo creo que jamás se me hubiera ocurrido una historia para un libro. Y fue conocer a Colombia, porque como periodista empecé a viajar por sitios muy alejados. Empecé por una serie que se llamó Las Puntas de Colombia, el sitio más al norte, más al sur, más al oriente, más al occidente. Y empecé a ver cosas que nunca nadie me había contado de Colombia. En el colegio pues nunca me habían dicho. Y eso como que me motivó a seguir buscando historias y yo creo que un poco como dice una amiga mía, dice, has utilizado la literatura y el periodismo para contarle a los niños Colombia. La mayoría de mis 20 libros tienen que ver con el país. Sí, yo soy una escritora como de la realidad, pues porque tengo alma de periodista, de fantasía más poco. No soy como Jairo Aníbal Niño, que era maravilloso, que le preguntaba a un niño, ¿dónde nacen tus libros? Y él decía, no, yo estoy en mi casa y siento que me tiran piedritas a la ventana. Entonces yo me asomo, es un cuento, le abro la puerta y lo escribo. Y le digo, pues yo si me quedo en la casa, mejor dicho, no se me ocurre nada. Entonces, sí, yo creo que ha marcado mi vida el hecho de ser periodista y para todos mis libros necesito viajar. El libro de historia, por ejemplo, que es mi último libro, es un recorrido por Colombia de una abuela y sus dos nietos buscando las huellas del pasado. Entonces estuve en Santa María la Antigua del Darién, ahora que es un parque arqueológico. Bueno, estuve en muchos sitios, estuve en el Templo del Sol, en Sogamoso, hice todo el recorrido de los comuneros, en el llano, porque no nos han contado la historia del llano, cómo fue la colonia allí, cómo, bueno, buscando las huellas de Santiago de las Atalayas, que fue una población muy importante en la época de la colonia. Y bueno, lo de las misiones, contarlo porque pues ya no quedó nada, porque eran iglesias y construcciones en madera, entonces no hay huellas reales así, materiales pues de lo que fue esa época. Entonces, bueno, fui a muchos sitios, hubiera querido ir a muchísimos más, porque como que necesito ese contacto con la realidad para poder escribir. Entonces, todos mis libros tienen detrás uno o muchísimos viajes. Es fundamental. Yo me inspiro eso, conociendo gente, escuchando historias de la gente, conociendo los lugares, y como que uno se va sorprendiendo y entonces le dan ganas de escribirlo, ¿no? Y contárselo. Pues en el caso de nosotras que escribimos para los niños y los jóvenes. Y escribía periodismo para los adultos, claro. Entonces escribo cosas de geografía, de historia, tengo varios libros y también lo que ha tenido que ver con el conflicto, que tengo 3 libros. Uno es literatura y los otros 2 son periodismo, crónicas, pero para niños y jóvenes, que muestran el horror de lo que han tenido que vivir nuestros niños y jóvenes en medio de ese largo conflicto. Entonces el viaje, como Irene, por eso nos encontramos en los viajes, con la mochila al hombro, viajando. Sí, fundamental, ¿no? Irene, Sí, yo pienso quisiera... que los Adelante. viajes pueden ser también de unos pocos pasos. Por ejemplo, ahora yo vivo aquí en la playa, pero mi casa es exactamente entre la playa y el manglar. Este es un parque manglárico y yo conozco el mar desde niña, tengo todo el cariño y el respeto que hay que tenerle al mar. Ese es uno de mis viajes, pero ese es un viaje que digamos, conocido.
pero cuando voy a mi propio solar, del otro lado de la casa, ese es un viaje para mí de aventura, porque todavía yo no tengo confianza en ese territorio, están los cangrejos y sé que a veces pueden esconder serpientes y arañas, pero están las aves a las que quiero fotografiar y aparece la guacamaya y los loros detrás de los mangos, sin moverme más allá de unos pocos pasos. Estoy en un viaje fascinante, ese mundo manglárico que estoy descubriendo de a poquitos, con el que me estoy familiarizando y que además estoy invitando a los niños de mi comunidad a cuidar y a preservar, porque ellos sí lo conocen. Cuando estamos en la biblioteca, que también queda aquí, justo al lado de mi casa, y estoy tratando de hacer un taller con ellos, y estamos en temporada de cangrejos azules, por ejemplo. Eso es así como el gran banquete de temporada. Los niños ven por la ventana un cangrejo y me dejan sola, salen corriendo a perseguirlo y se meten en esos matorrales que a mí me parecen tan peligrosos como selvas, como junglas, llenas de misterios. Y yo digo, ¿por qué ellos pueden viajar y yo solo puedo viajar con mi cámara fotográfica? Esos son viajes. Todos, hasta en Bogotá, ya que vivo en Bogotá y me muero de la envidia que vives allá en la playa, además con una biblioteca al lado. Ese es el sueño de todos nosotros que trabajamos en promoción de lectura, tener una escuela o una biblioteca al lado. Ojalá lo pueda hacer algún día. Pero bueno, también conocer Bogotá es todo un descubrimiento. Siempre hay uno con los ojos de la sorpresa, de investigador, de ser espía de la realidad, como debemos ser los periodistas. Entonces, con esos ojos, sintiendo todo, entonces uno puede escribir grandes historias, ¿no? Bogotá me lo he recorrido por todos lados y también se sorprende uno, porque no nos conocemos, ¿no? Ahí volvemos al tema de hoy, que nos invita a estas reuniones, no nos hemos leído, Colombia no se ha leído, ¿no? Hay muchas fronteras, hay gente que no conoce sino un pedacito hasta allí, porque de ahí para allá es peligroso, porque de aquí para allá no es mi mundo, como si todo el país no fuera uno solo y todos no fuéramos colombianos, ¿no? Entonces, qué chévere esos descubrimientos y qué envidia, Irene. Cada vez que hablas de tu playa y de tu biblioteca me muero de la envidia. Pero yo añoro también tu jungla urbana y cada cierto tiempo tengo que, a pesar de todas las restricciones y miedos, ir, porque aunque esto es una vida formidable, uno añora también ese otro lado. Irene, yo quisiera preguntarles, ahora que hablamos de conocernos, de conocer nuestro país, de conocer el territorio, veníamos hablando hace un rato con Daniel Goldin y Ramón Salaverria de bibliotecas, de crear comunidades, y yo sé que ustedes han tenido la oportunidad de viajar por Colombia visitando bibliotecas en rincones muy remotos de nuestro país. En particular, sé que hicieron parte de una experiencia muy interesante que fue la de las bibliotecas públicas móviles. Y quisiera preguntarles qué significa eso, qué significa llevar libros y bibliotecas a estos rincones que casi parecen de otra Colombia, de lo poquito que los conocemos. Bueno, pues yo estuve en 2 de estas bibliotecas y para mí que fueran excombatientes o que hiciera parte de estas comunidades de un proceso de paz, no era lo significativo, era como ir a cualquier otra comunidad rural o indígena, para mí eran colombianos, pero lo que realmente me golpeó en las 2 visitas que hice, una al lado de la Hoz de Minamá, que pude conocer por fin ese lugar mítico donde el río Patía rompe la cordillera occidental para pasar al Pacífico. Fui a ese campamento y fui a otro en Caldono, muy, muy arriba en la montaña. Pero esos son partes de los recorridos que yo he hecho durante muchos años. Pero
mi sorpresa y tristeza fue encontrar que en estos campamentos prácticamente nadie sabía leer. Esos excombatientes que se preparaban para entrar en estas junglas urbanas o rurales, pero de manera civil y no clandestina, yo me sigo preguntando después de 4 años, ¿cuál ha sido ese proceso? ¿Cuál ha sido su integración sin tener la capacidad de leer? Sabían muchas cosas. A ellos sí no les daban miedo los cangrejos, ni el manglar, ni las serpientes. Pero es que la capacidad de leer es necesaria en este momento. Y si ellos querían tener una vida por fuera de esta, digamos, sociedad de combatientes que les daba protección, que los acogía, que los mantenía, pero no los educaba. Y ahora viajar a ese otro lado, me pregunto, ¿qué habrá sido? Bueno, sí, yo creo que es de las experiencias más lindas que hemos tenido. Estuve en 5 bibliotecas de paz, en Carrizal, en Remedios, y la vereda se llama Carrizal, en Caldono, donde estuve Irene también, en Gallo, en la represa de Urrá, en Las Mercedes, en Putumayo, y la cooperativa, que es en el Meta, es un pequeño corregimiento de Vista Hermosa. Y para mí fue como ver que la paz es posible. Las bibliotecas de paz, yo creo que dignificaron sitios que durante años habían estado estigmatizados por la guerra, ¿no? Son pueblos de guerrilleros, pueblos de paramilitares, me he dicho, allá no se podía ir, qué horror. Y hay una imagen muy linda que cuenta uno de los bibliotecarios, porque creo que ese trabajo es absolutamente, mejor dicho, deberían escribir sus memorias, porque yo creo que eso es único. Y entonces él contaba que el mismo helicóptero en el que se fueron en que llegaron los libros, salieron las armas. Y ver en las bibliotecas reunirse guerrilleros, víctimas, soldados, policías, y todos compartiendo una historia, un libro, una película. Eso yo creo que es de las cosas más bellas que he visto en mi vida. Entonces uno dice, la paz es posible. Y cómo se construye a través de una biblioteca que es la casa de todos. A la biblioteca puede entrar todo el mundo, ¿no? La biblioteca es de todos. Entonces eso me parece precioso. Y tuve la oportunidad de hacer talleres de escritura. En Caldono hicimos un taller de escritura con excombatientes que estaban validando la primaria. Y lo mismo, decían, es que nosotros no leemos, no sabemos leer, no sabemos escribir. Y terminaron escribiendo poemas, terminaron escribiendo crónicas. Y en Vista Hermosa, en una vereda que se llama La Cooperativa, hicimos un trabajo de memoria. También estuvimos una semana con Lucely Narváez, la bibliotecaria, y trabajamos, ellos mismos escribieron su propia historia. Entonces, excombatientes, por ejemplo, uno que me encanta porque escribió el primer partido de fútbol entre la guerrilla y la policía. Entonces, genial. Entonces se llama Goles en vez de Bales. Otro excombatiente escribió sobre la gallera, él era encargado de la gallera dentro del campamento cuando estaba en las FARC, y luego en el caserío él se hizo cargo de la gallera. Y la gente de la población contando cómo era su vida cuando estaba en la guerrilla, las normas que existían, cuando llegaron a fumigarlos, las muertes, ¿no? Entonces, y lo escribieron ellos. Yo simplemente era como, con Lucely hay una sombrita detrás, y lo mismo, decían, es que yo no sé leer, es que yo no sé escribir. Mentiras, todos sabemos escribir. Todos, pues con la ortografía patas arriba, escribiendo tal vez las palabras mal, la separación de las palabras, todo, pero eso no importa, lo importante es la historia, ¿no? Y lo que quieras contar. Entonces se dieron, como, no sé, fue maravilloso. Yo creo que de las experiencias más lindas ha sido ese. Y en Gallo, los niños de Gallo, un niño que le cambió la vida a una biblioteca, un sardino, que él dice, él leyó a Anthony Brown, el libro de Willy el Tímido. Entonces él decía que ese libro le había cambiado la vida. Él tenía, pues allá no hay energía, entonces llegó la energía con la planta de luz que llevaban las bibliotecas. Tuvo computador, empezó a escribir porque el bibliotecario Víctor Solís, que es una maravilla, lo motivó a que escribiera y le armó un librito, y el libro de él estaba en un sitio especial en la biblioteca. Entonces él dice que él era como Willy el Tímido, que se hacía chiquito, pero la biblioteca lo hizo crecer.
y sus sueños crecieron. Entonces, la historia es preciosa realmente. Yo creo que eso, no sé, además se debería escribir. Yo les digo a los que conozco sus memorias, por favor, porque eso lo debe conocer todo el país. Precioso. Sí, también visité esa biblioteca, pero cuando ya Víctor había salido de ahí A la de Gallos, sí, y cuando fue tú una bella fuiste, que experiencia. fue finalista, sí, Sí, y también la sí, muy de bonita. Conejo en La Guajira, con la Escuela de los Niños Acordeoneros y compositores de vallenatos, eso fue también muy, muy bello. No, a mí lo que me pareció dramático, lo que me angustió, fue no ver el trabajo en la biblioteca, sino estar con estos excombatientes perdidos, perdidos, sin saber sin tener herramientas para emprender el camino. Sí, pues, bueno, sí, eso de en las bibliotecas yo creo que les dio herramientas. Algunos de ellos han construido sus propias bibliotecas. Y Pues yo espero, hay porque de eso todo, fue sí, hace hay de 4 todo en eso, años. y hay de todo, y hay unos que leían muchísimo. Yo me encontré un guerrillero que se ha leído 3.500 libros, había escrito 5.000 páginas de no sé qué novela. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, y todos con unas ganas de trabajar y de construir. Pilar, Irene, miren que aquí Cuando uno en ve que el, si hay oportunidades, lo que este país necesita son oportunidades, que todo el mundo tenga un espacio, ¿no? Que tenga un lugar en la sociedad. Eso es lo fundamental y es lo que no se ha hecho. Pilar, Irene, quisiera proponerles, aquí desde la caja de preguntas y respuestas nos han empezado a llegar cosas y me parece que es interesante en la conversación que vamos teniendo lo que nos dice Gabriela Mijangos. Gabriela dice, cuando llevaban libros a estas comunidades, seguramente había un intercambio de saberes. ¿Qué traían ustedes de esos recorridos y cómo han compartido eso que trajeron con otras comunidades? Bueno, por ejemplo, el libro que se escribió en la cooperativa, ese es un libro digital. Ujú. También se imprimieron unos ejemplares y a cada uno de los que participó en la experiencia se le dio su libro eh, impreso y en la biblioteca está el libro. Y eso también es el centro ahí de la biblioteca porque además, por ejemplo, no conocían por qué se llamaba la cooperativa. Entonces el único que sabía la historia era el de la acción comunal, el más viejo de la comunidad, pero no sabía leer ni escribir. Entonces a él sí le hicimos una entrevista entre todos, lo grabamos y ahí salió la historia. Por ejemplo, otra señora que quería contar, ella trabajaba en el matadero y un día vio lo que más le impresionaba y tenía guardado en su mente y la atormentaba la historia de un día que mataron a un soldado frente al matadero. Entonces llegó el ejército, los acusó a ellos de guerrilleros, pero ella no sabía escribir. Entonces le dije, bueno, pero tu hijo está en la escuela. Tú le cuentas la historia y tu hijo escribe la historia. Y la escribió. Y fue muy bonito porque al comienzo, pues era difícil que se atrevieran a escribir porque a uno le han dicho que uno no sabe escribir y que escribir es solamente para los privilegiados cuando todos podemos escribir. Entonces algunos empezaron a hacerlo y después nos buscaban en el pueblo. Ay, ustedes son las que están recogiendo historia, yo quiero escribir mi historia. Entonces es muy bonito, ¿no? Realmente fue una experiencia preciosa y ese libro lo hemos mostrado en muchos lugares y para motivar a que la gente escriba. Entonces es que uno puede escribir, a ver qué quieres contar. Entonces como uno ahí detrás, como ayudando ese proceso y ver el resultado, porque además fue muy bonito porque siempre había una corrección, pues qué rico haber tenido más tiempo, pero siempre una corrección y uno les hacía caer en cuenta de algunos errores, mira, y te falta esto, y no te parece que no sé qué, y no te parece que mejor empezar por acá, y la gente lo cambiaba, y como la felicidad de ver también ese proceso de escritura que uno siente que su texto va mejorando y se va volviendo como uno va puliendo esa piedra, ¿no? Que es bruta al comienzo y después se va volviendo una piedra preciosa. Entonces yo creo que es una experiencia muy linda y que uno la cuenta, nosotros vivimos contando todas esas experiencias en otros lugares y sirven de ejemplo, ¿no? Sobre todo para los talleres de escritura, que me parece súper importante. El poema, por ejemplo, que escribió una de ellas en Caldono, que es precioso, ella fue mamá estando en la guerrilla y abuela ya en La Paz, entonces le escribió un poema a su nieto, que es precioso. Entonces también eso, uno lo va difundiendo y mostrando en todos lados. Sí.
Irene, yo quisiera Y preguntarte muy particularmente respecto a esto, porque sé que parte de lo que tú recuperas y traes está de hecho en tus libros. Y aquí hay una persona que nos menciona en particular un libro que es Letras al Carbón. ¿Quisieras como contarnos un poquito acerca de esto? bueno, Letras al Carbón nace hasta cierto punto aquí, en mi playa. Las ilustraciones, sobre todo hay una en donde se ve a toda la comunidad, el que va en el burrito, el que vende, el señor de la tienda, el señor Belandia, todos son mis vecinos, porque cuando Juan Palomino estaba ilustrando, yo le mandaba fotos, yo le decía, yo quiero que estas personas sientan que están en el libro. Y, pero pensaba yo, cuando estaba escribiendo aquí en mi comunidad, desde hace 21 años hay biblioteca, Carmen Antonia y yo llevamos trabajando mucho tiempo, es decir, aquí no hay analfabetismo como en otras partes, pero pensaba mucho más en las historias que me contaban las mujeres del Pacífico, en los talleres con las madres comunitarias. Mi primera pregunta, durante un largo recorrido que hice en el 2012, por muchos pueblos del Chocó y de todo el Pacífico, yo les preguntaba, ¿ustedes cómo aprendieron a leer? Porque yo sabía que eran madres comunitarias que ya tenían bachillerato, que ya no es como antes, que ellas no podían leer, y cuando uno hacía talleres decían, no, se me quedaron los anteojos, y sacaban muchas disculpas porque les daba mucha vergüenza no poder leer. Ahora las madres comunitarias de Colombia, todas pueden leer, por lo menos es mi experiencia. Pero yo les decía, yo sé que en sus pueblos, en sus corregimientos, ustedes son la primera generación que saben leer, y me contaban las mejores historias del mundo. Yo por aquí todavía tengo el cuadernito, es que siempre lo tengo en mi escritorio, Soy muy donde juiciosa. iba anotando, porque es que eran historias que yo no me podía perder. Eh, Aquí, por ejemplo, que conste, dice, casas forradas en papel periódico. Este es mi cuadernito de hace años. O en pacas de panela por dentro. O la mamá pintaba letras y palabras con carbón detrás de la puerta. Eh, Otra decía el periódico donde se envolvía el mercado. Y yo iba copiando todas esas cosas. Por eso cuando hice el libro, hice el homenaje a las madres comunitarias y bibliotecarias comunitarias, porque son sus historias, no son mi historia. Yo tuve el privilegio de nacer en una casa lectora, pero, pero yo no conocía las de ellas y ellas me las prestaron y yo se las devolví de esta manera. Y la historia de la carta de amor, que es, digamos, el pequeño conflicto para que haya cuento, para que no sea eso solamente es que las casas estaban forradas con letras y eso, tiene que haber una historia. Esa también la oí en un taller. Una madre comunitaria dijo, contó, no, yo me moría por saber qué decían las cartas de amor que le llegaban a mi hermana. Es que yo necesitaba saber. Yo siempre digo, ay, ¿cierto que ustedes me regalan esa historia? Yo la voy a anotar aquí, pero regálemela, por favor. Y me la regalan y yo se las devuelvo. Eh, Oh, qué chévere. mi último libro, el que acaba de salir, El último vuelo de Hortensia, Ujú. nace también sobre todo de estos viajes en el proceso de paz, a esos lugares de las montañas de Nariño y el Cauca, acompañando a bibliotecarias y a bibliotecarios, porque también con Giovanni Silvaña estuve y con Lucely Narváez, y en esos largos recorridos, porque son horas interminables en las carreteras, uno va conversando.
y por la noche también pues no hay mucho que hacer en esos lugares y uno se queda conversando. No hay señal de teléfono, entonces no hay chat, nada interrumpe, por fin hay conversaciones. Y ahí se cuentan las historias y yo digo, si usted no lo cuenta, lo cuento yo. Si usted no lo escribe, mire, yo estoy aquí tomando nota, cuénteme más, explíqueme más, por favor. Y bueno, yo me adueño de las historias, después trato de devolverlas, mencionando, haciendo algún pequeño homenaje, porque, porque no son mis historias, solamente yo voy tejiendo una tras otra y armando mi propia historia, porque finalmente se transforma en mi tejido personal. Entonces es la unión de muchas voces, y muchas voces colombianas, voces del Pacífico, voces del Caribe, voces de las montañas, voces de los llanos, todas esas supersticiones, creencias que me fascinan y que yo voy recolectando en La Guajira. Cuando yo estaba escribiendo el libro, estaba trabada en algún momento, no lograba continuar, no lograba resolver un asunto, y en el desierto de Uribia, en un largo recorrido que hice también, iba una sabia mujer guajira y me iba contando, es que esta piedra es un puloir, que es un duende, que no sé qué, y ay, ¿cómo no recoger todo eso? Y recontarlo a mi manera, bien o mal, pero es la historia de Colombia Claro. transcrita. Yo también vivo pues recogiendo voces y muchas veces son las voces que se vuelven crónicas, como historias de un país invisible, que todo es realidad. Es la historia de una escuela en Toribío donde hicieron el bachillerato para atraer a los niños que se habían ido a la guerra. Es una historia muy bella. La historia también del Colombiao, que es un fútbol donde lo importante es no son los goles, sino cumplir con unas reglas que le enseñan a los niños valores, ¿no? Como la solidaridad, el respeto al otro. Entonces, esas son historias reales y recreadas de manera real como crónicas, pero para niños. Lo mismo crecimos en la guerra. Son niños protagonistas, niños que fueron guerrilleros, niños paramilitares, niños víctimas del desplazamiento, de las masacres paramilitares, del la mal llamada limpieza social, del secuestro. Y uno que es una mezcla entre periodismo y literatura que se llama Así vivo yo, que es como mostrar en la cotidianidad cómo es un país tan rico culturalmente, tan diverso. Entonces los niños contando en primera persona, un niño llanero, un niño de San Basilio de Palenque, una niña de Cacumacú, niños de la montaña, niños del páramo, niños de los ríos, del océano Atlántico, del Pacífico, de todas las zonas, contando su cotidianidad, como es su escuela, si van a la escuela en canoa o en bicicleta como en La Guajira, que necesitan los niños de La Guajira, que necesitan un molino, y si no hay viento, un molino de viento, y si no hay viento no van a la escuela porque no tienen agua. Todas esas historias están en este libro, y digo que es una mezcla porque en unos casos la historia, todas contadas en primera persona, la historia es la historia de un solo niño, pero en otras son muchas historias que yo junto y la armo como un solo personaje. Y la novela también nació, era como mi sombra, nació de escuchar durante mucho tiempo a los niños que han estado en la guerrilla. Sigo trabajando sobre ese tema. Y un día decidí que quería salirme del periodismo y quería hacer literatura. Entonces la voz de ellos contada en primera persona también. Por eso también me demoré mucho en hacerlo. Porque era oírlo, apropiarme de su lenguaje, porque si era en primera persona no lo contaba yo, lo estaba contando él. Eran sus palabras, no las mías. Y sí, entonces yo me he nutrido de eso, de escuchar. Escuchar y escuchar y escuchar, y uno ir guardando en la mochilita palabras, situaciones, cosas, y algunos personajes que he conocido como periodista me han servido para mis pocos libros que son de fantasía. Pues casi todos son mezcla, como la estrella que le perdió el mío a la noche, que nace de un hecho real, un niño en la Ciénaga Grande de Santa Marta, de Nueva Venecia, que le tenía miedo al agua, lo conocí. Entonces la primera parte del libro es periodismo, pero después me invento
una estrellita miedosa. Y ahí, cuando estaba escribiendo ese cuento, me acordé de Taltú, que aparece también en Colombia, me vuelvo yo, que es de verdad un personaje de verdad del Pacífico, que lo conocí en una playa del Pacífico, y que él decía que como el Pacífico con esas mareas, el mar se va tan lejos, él decía que era que había un sifón en el fondo del mar y que a veces lo abrían, entonces el agua se comía todo el agua y después lo cerraban, entonces volvía a aparecer el agua. Entonces era muy bonito y ese en la estrella dije, no, ese me sirve, venga para acá, tal tú que lo necesito para mi cuento. Entonces uno se va llenando de cositas, uno tiene que ir captando todo lo que ve, lo que siente, lo que oye, lo que mira, lo que, no sé, lo que huele, todo. Y eso todo le sirve a uno de insumo para lo que va escribiendo. Sí, eso es muy chévere. Y por eso es tan rico Pilar, hablar. Irene, Ahí es cuando uno se nutre. quisiera conversar con ustedes de algo porque al igual que en la conversación con Daniel y Ramón ahorita, o en esta conversación sale y sale y sale la palabra escuchar. Y siento que una parte muy importante del estallido social que se está dando ahorita, no solo en Colombia, sino en muchos lugares de América Sí, que no Latina escuchó. y del resto del mundo, esta palabra es clave, esta palabra es clave, la palabra escuchar. De hecho, Mónica Vallejo, en la cajita de preguntas y respuestas, una de las personas que nos está escuchando y viendo en este momento, dice, en el marco del paro, que de alguna manera también es un viaje a conocer diversas realidades, han pensado en contar esta historia a los niños. Y yo quisiera de pronto ampliar esa pregunta de Mónica y como considerarlo de una manera más amplia, porque pensamos que hay cosas que caben en los libros para niños a veces y cosas que no caben en los libros para niños. Y la historia, y especialmente episodios dolorosos que necesitan ser escuchados y reconocidos, a veces pensamos como, no, no, eso no es para niños, pero ustedes se atreven a contar esas cosas en sus libros. ¿Nos quisieran contar un poquito de eso? Pues el paro propiamente dicho está demasiado reciente, todavía Ujú. está muy vibrante, todavía no, son noticias permanentes que estamos oyendo, que estamos viviendo, yo estoy muy lejos, pero estoy conectada 100%, como si estuviera allá y pudiera salir a marchar. Pero todavía no ha llegado el momento en que eso se me convierta en una historia. Yo necesito largo tiempo, pero tú hablas de contarles a los niños los hechos que a veces parecen tabú, y Pilar y yo lo hacemos. Por ejemplo, en Mambrú perdió la guerra, eh, las historias que oí en Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el sitio más dramático donde yo he estado, donde realmente me enfermé, nos enfermamos todos, del dolor que recogimos ahí y que tuve que curarme escribiendo esa historia. Mambrú perdió la guerra. Cuando a uno le duele algo, cuando lo conmueve, porque también puede ser una historia que no sea dolorosa, como Letras al Carbón, una Ujú. historia más amable. No, no digo que todo lo que voy a escribir es terrible, pero es que eso hace parte de los viajes y de lo que uno oye, lo que uno ve, y la empatía que establece con los demás, recoger ese dolor y adueñárselo, tiene que salir por alguna parte. Y para no enfermarme, que no salga en enfermedades, yo logro transformarlo en literatura y liberarme. Y contarlo a los demás, para que también oigan, para que también sepan, para que los niños se entiendan, para que los niños conozcan a su país en lo bueno, en lo regular, en lo malo, pero eso hace parte de su historia, de su entorno y de su crecimiento como ciudadanos. Yo no intento enseñar ni volverlos ciudadanos, pero conocer los ayuda en ese proceso de saber qué es Colombia, dónde viven, cómo está la situación de su país. Así como escribo libros como La independencia de Colombia, sí fue tratando de contar hechos del pasado, los del presente los cuento a través de la literatura,
y no de un libro más académico, más informativo, porque no me da. Irene, mientras Pilar retorna, aquí la veo, ¿no? Llegó. Ya Pero, pero, retorné. quis- pero quisiera preguntarte algo antes de darle paso a Pilar, porque mencionaste un libro que me parece curioso, que es el libro que escribes sobre la historia de la independencia de Colombia. Y en ese libro particularmente hay lugares donde hay pequeñas historietas, cómics que hace Daniel Rabanal, que tienen un tono, podríamos decir, irónico frente a la narrativa oficial de la historia. Y quisiera preguntarte por eso. ¿Esto fue algo que consensuaste con el ilustrador, algo que tú escribiste y luego él ilustró, como esa visión alternativa de la historia o esa visión que desafía la narrativa tradicional? Sí, yo pienso que tanto Daniel como yo, sin ponernos de acuerdo, teníamos necesidad de ponerle voz propia, de Ujú. ponerle una mirada crítica y personal a la información que estábamos tratando de transmitir a través de las imágenes. Yo de los 1000 libros de historia que me leí, que tomé notas y que crucé información, porque no hay una sola verdad. Cada historiador tiene un, una versión un poquito más completa o más trivial, entonces había que leer muchísimo. Y yo traté de sacar de toda esa fuente de información algo que los niños pudieran seguir y entender, ceñida en lo posible a la historia. Pero yo necesitaba ponerle voz propia. Y en cada capítulo hay un personaje ahí abajo que tiene una burbuja. Esa es mi manera de ver. Se me cortó. No, se nos congeló Irene, Pilar, Se mientras congeló Irene. seguro su conexión allí en la playa. Ya te Ah, estamos, Sí, ya te, con- volviste. te Estabas congelaste durante un congelada. momento. Sí. ay, acuérdense que estoy en una zona de errática señal. Pilar, quisiera preguntarte en este mismo sentido, por lo que venimos hablando de la historia. El último libro que publicaste fue La historia de la abuela y yo. Eh, ¿Qué La historia de significó los viajes y este? la abuela. No, es Eso, la historia de los eso, viajes y la abuela. correcto. ¿Qué significó la escritura de este libro para ti? ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue un reto muy grande, porque como dice Irene, pues es que hay 1000 versiones sobre la historia, y es descubrir también que uno no sabe nada de historia y que le han ocultado muchas cosas. Entonces fue un proceso largo. Leí muchísimos libros, visité muchos sitios, hablé con historiadores y historiadores locales. Tuve muchas dudas, entonces qué cuento, qué se cuenta, qué no se cuenta, porque además me decían, no puede ser largo, tiene que ser corto. Entonces yo decía, pero ¿cómo escribo eso corto, no? Si hay que explicar y dar un contexto y que se entienda un proceso de un país, ¿no? Ahora estoy tratando de hacer la segunda parte, que es el siglo XIX, que es más compleja. Entonces, ¿cómo Ajá. contarle a un niño eso? Y hay que buscar anécdotas también, algo que lo haga sentir cercano a la historia y que lo haga sentir interés. Es como, yo creo que es un libro para despertar la curiosidad sobre la historia, para que el chino se sorprenda también con cosas que yo me sorprendí conociendo que no sabía, ¿no? Ya tan vieja y todo, y eso que estudié historia, pero era la historia oficial de esa que se construyó después de la Guerra de los 1000 días, ¿no? Y es una historia que excluye a la mayoría del país, es la historia del centro del país, es Cartagena, Bogotá, El Socorro y no más, cabe Popayán. Y ahí pare de contar, el resto del país no existe. ¿Qué pasó en el Chocó? ¿No? ¿Qué pasó en la selva? ¿Qué pasó en el llano? Cómo desde esa época de la colonia era un territorio que, ay, eso no sirve para nada, ¿no? Los españoles ya no lloro, no sirve para nada. Entonces, ¿cómo terminamos siendo una sociedad tan clasista, tan excluyente, ¿no? Una sociedad donde solamente se habla de unos héroes, entre comillas, y la mayoría de la gente no existe, ¿no? Toda la historia de la esclavitud y toda la importancia de los esclavos, cómo lograron la independencia un siglo antes que el resto del país y cómo jugaron un papel muy importante en la independencia. Bueno, y algunos estuvieron del bando
de los realistas, porque claro, decían es que los patriotas eran son los hijos de nuestros que nos esclavizaron, entonces, pues ¿cómo vamos a estar con ellos, no? Entonces toda esa historia que uno no conoce, el papel de las mujeres, no sé, es fascinante, la historia es absolutamente fascinante. Y fue un reto muy grande, yo hay veces decía, ya no más, no puedo, ese libro, no, creo que fui 2 veces y dije, ¿sabe qué? No lo voy a escribir. Pero ya era un reto porque cuando uno se mete en algo, ¿no? Y lo apasiona, entonces ahí sigue de terco hasta que lo termina. Y lo cambié hasta el final, yo creo que porque pasé, ya lo había entregado y pasé por el Museo Nacional y había una exposición sobre ahora se me olvidó el nombre, ya que les digo la palabra. Entonces me bajé y dije, no, hay cosas que yo no sabía y tengo que incluirlo en el texto. Entonces lo cambié, hasta que Natalia me decía, ya no más, no cambie más. Y yo decía, no, yo tengo que cambiar. Ojalá, ahorita lo cambiaría muchas cosas, lo volvería a escribir, no lo volvería a escribir, pero sí cada vez le incluyo más cosas que voy aprendiendo. Entonces, no sé, es apasionante. Realmente es un reto, es el libro más difícil que he escrito, pero de pronto uno de los más apasionantes, por todo lo que aprendí, lo que descubrí, el reto de cómo escribirlo, ¿no? Cómo hacerlo cercano a los niños. Y pues me ha ido bien, a los sardinos les ha gustado, que eso es lo importante, ¿no? Y son 300 páginas, entonces es un libro muy grande, entonces yo les digo, ¿y no se aburren? Y me dicen, no. Un niño me dijo un día, nunca me habían dicho con ningún libro, me dijo, es que tu libro es perfecto, y le dije, no puede ser. Eso siempre No, y historias de una niña que la profe me decía, ¿sabes qué? Ella no aceptaba que ella tenía, pues sus ancestros había indígenas, siempre lo negaba, y leyó el libro y le escribió una carta a una mujer indígena que era su antepasada. Entonces fue muy bonito, hay cosas muy lindas, ese libro me ha dado satisfacciones también, pero claro, en este momento cambiaré algunas cosas, agregaría, es que cada vez aprendo más, porque sigo muy interesada en el tema. Pero es eso, es como para que el niño se enamore de la historia y vea que eso es una cosa apasionante. Y sigue investigando, porque todo no se puede contar ahí, no cabe. Entonces pues, tenía uno que ir contando las palabras y se fue achicando, porque en un comienzo abarcaba más tiempo. Y yo decía, pero es que no me cabe, ¿cómo? ¿Dónde? Entonces se fue achicando. Sí, pero muy chévere este libro. Y ahora estoy en el reto del segundo, más difícil. Y justamente les quería preguntar por eso, cuando ustedes comparten con sus lectores sobre estos libros que se acercan a una historia que desafía esa narrativa oficial o esa narrativa tradicional, esto que cuentas, Pilar, me parece muy interesante. No sé cómo ha sido tu experiencia, Irene, con esto, con ese descubrimiento de la historia por parte de tus lectores. Bueno, los libros de historia, como son muy informativos, prácticamente es en el sector escolar. Y yo no sé cómo funcionan porque ahí no hay esa misma interacción como cuando hay un libro de literatura que me invitan para hablar con los estudiantes, para dialogar sobre el contenido del libro. Estos tienen una forma diferente de relación, pero me han pasado cosas muy bonitas y en particular una que es como si hubiera, yo dije, ya pasé el año, por fin. Porque llegué a mi colegio a hablar con los niños, creo que de tercero de primaria, sobre conjuros y sortilegios, y saqué la varita mágica y los convertí en ranas y en murciélagos, porque era la semana de la poesía y jugamos, hicimos canciones, bueno, de todo. Y de repente una niña saca de la maleta y me dice, oye, ¿y tú también hiciste este libro? Y era el de la independencia. Y otro sacó el de Lugares Fantásticos de Colombia. Y yo dije, sí, yo también hice esos libros. ¿Y por qué los tienen? No, es que son nuestros libros de historia, de sociales. Y para mí fue, en mi colegio, pasé el año, maravilloso. Porque tuve tantas dificultades escolares, no quiero hablar ahorita de eso y profundizar porque es vergonzoso. No hablemos de ese tema. Y de repente sentir que mis libros eran los referentes
escolares. Eso fue increíble para mí. Justamente aquí en la caja de preguntas y respuestas te dejaron un comentario, Irene, de Cristina Vázquez, que dice: el libro Lugares Fantásticos de Colombia de Irene es fascinante, donde nuestra geografía se convierte en un viaje a los paraísos más idílicos e inhóspitos. Pilar, y quisiera preguntarte, hablando ya que llegamos al tema de la geografía, quisiera preguntarte por un libro tuyo que ha tenido una muy larga vida. Me lo leí Vida, en sí. el colegio. Tan viejito como yo, así. Me lo leí en el colegio, pero además adquirí hace un par de semanas antes de la charla la nueva versión de Panamericana y Ay, me qué sorprendió un precioso. montón descubriendo todo lo que ha cambiado el abuelo Ceci. Y todo esto que es el de Colombia, mi abuelo Claro. y yo. ¿Nos quisieras contar un poquito de ese libro que también tiene que ver con la geografía, con el territorio del país? Claro. Y claro, porque es que nace en mis viajes, esas puntas de Colombia que eran norte, sur, oriente, occidente, se convirtieron en 14 viajes. Y Yacarora, en norte de Santander, donde los indígenas motilones, Yabaraté, en Baupés, ¿no? Que tuve que navegar por el río Baupés, pasando muchas cachiveras, 3 días, una maravilla. Todo ese descubrimiento del país, Jurado y Yacarora, bueno, San Miguel en Putumayo, fueron 14 viajes y terminé en Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla, que ya nació Socaire, el Capitán Loco, y me volví escritora, ahí en ese último de esa serie. Y después escribí Colombia, mi abuelo y yo, porque mi hijo era pequeño, entonces yo le contaba todos los viajes. Le decía, no, y era mamá, ¿y cómo hiciste? Y mamá, ¿cómo navegaste? Y mamá, no sé qué comías. Y yo le contaba. Entonces dije, pues qué chévere contárselo a todos los niños. Y el abuelo ha cambiado. Entonces el abuelo inicial tenía mucho de mi abuelo, que era un aventurero, y Ujú. él se llamaba José, como en el libro, pero nosotros le decíamos Cheche. En el libro de CC, porque el abuelo desde el comienzo es una mezcla de mi abuelo y yo, porque mi abuelo conoció todo el país, era tolimense, desde Tolima, Cundinamarca, porque andaba caminando por todos lados, era un aventurero, y el Meta, pero no conoció más. Entonces yo conocía todo. Entonces siempre he sido una mezcla y cada vez pierde más de mi abuelo y soy más yo, porque además el abuelo ahora usa internet. Entonces, pues no, mi abuelo Sí, no. sí, sí. Entonces, sí, y me toca porque es para niños de ahora, entonces no puede ser, ¿no? Sería ya como el tatarabuelo. Entonces es como pensando también en mis nietos, es el abuelo, que soy yo, más yo, pero tiene algunos elementos, por ejemplo, la historia de cuando yo descubrí que cuando uno estaba más cerca del sol era más frío, eso me pasó a mí con mi abuelo. Entonces esa la mantengo. Hay cosas que se mantienen y el abuelo y esa manera de contar y todo, que era tan bonita. Mi abuelo nos sacaba, él nunca se montaba en un bus en Bogotá, no. Entonces lo mandaban por nosotros al colegio y nos hacía atravesar la ciudad a pie. Eso, ¿él montarse en un bus? No. Y la imagen de él con atarraya y un tabaco y alpargatas metido en la mitad de un río, tirando la atarraya, ese sonido de la atarraya cuando se abre, para mí es mágico, ¿no? Y eso es como mi infancia. Y esa imagen sigue ahí. Pero claro, hay que meter los datos de una Colombia de ahora y no la Colombia que le conté a mi hijo y que ya tiene 48 años, pues entonces pues es otra cosa. Sí. Es un libro que quiero mucho. Y ahora las ilustraciones de Olga es precioso, porque fue la primera que lo ilustró, la primera Sí, sí. edición son con ilustraciones de ella. El libro es con ilustraciones de ella. Y es volver al abuelo que yo tengo en mi corazón. Es el abuelo, Ujú. ese es. Entonces, me encanta. Me hizo muy feliz esa reedición. Quisiera preguntarles, Pilar e Irene, porque son libros que nos hablan de la posibilidad de ir y conocer lugares de nuestro territorio, lugares de nuestro país. Y desde hace un año y medio estamos atravesando por una situación que justamente una de las cosas más importantes que nos quitó y que recién estamos empezando a recuperar fue esa posibilidad de viajar, de conocer, de salir de ese espacio de lo conocido y aventurarnos a otro lugar. Mm, ¿Cómo sienten esta literatura que ustedes escriben acerca de Colombia, del territorio, en ese contexto? ¿Sienten que es importante que los niños en un momento y jóvenes en un momento en el que están pasando
por momentos de muchas restricciones y de mucho encierro, tengan en la literatura esta posibilidad de seguir accediendo a esas otras realidades que están allí esperándolos. Sí, yo pienso que Colombia está atravesando un momento de gran intensidad porque no es solo la pandemia, sino todo este movimiento social que es una avalancha, es un despertar, es una entrada. Yo tengo un par de nietos, mis nietos mayores, entre mi colección de nietos, que ya van a cumplir 18 años. Y fueron mis compañeros durante muchos años, crecieron muy cercanos a mí. Yo vivía en Bogotá en ese tiempo y para mí era muy importante desde que eran pequeños que entendieran la realidad de su país. Entonces tenían 7 y 8 años y había elecciones y nos pasábamos la tarde mirando los resultados de quién iba ganando, de que la votación, y ellos tomaban partido y decían yo prefiero este, y aprendieron a argumentar. Yo les decía que en la antigua Grecia los ciudadanos, los habitantes se dividían entre los ciudadanos políticos, es decir, que hacían la polis, la política, las leyes, etcétera, y los idióticos que se sometían a esos otros. Y que yo no quería unos nietos idióticos. Y ahora yo los llamo por teléfono y les pregunto, ¿viste las noticias de hoy? ¿Qué pasó? ¿Tú qué crees? Y Emiliano me contesta, claro que sí, Irene, porque ellos nunca me han dicho abuela, por fortuna, me dicen Irene. ¿Tú crees acaso que yo soy idiótico? Y tienen muy claro que tienen que vivir el país, que ellos son colombianos y que así como aprenden historia universal, geografía, etcétera, el conocimiento de su de su país, de su nación, es primordial. Pero yo quería referirme a otra cosa. Como hemos hablado de lugares fantásticos de Colombia y estamos hablando de encierros, ese libro fue de encierro. Hay 17 lugares fantásticos que yo describo con mucho cuidado. Cómo se toma el bus, qué se come en la carretera, que con quién se conversa, qué deseos se pide en tal puente, muchos detalles. Y yo solo conozco 2 de esos 17 lugares fantásticos. El resto fue de encierro con una pantalla, con internet, con cuaderno, con tomar notas. Fueron viajes fantásticos míos sin moverme de mi casa. Eso también es posible ahora. Este tiempo nos da esa posibilidad de ampliar el universo en lugar de sentir que nos atrapó y comenzar a reconocer la propia ciudad. En general no conocemos ni el barrio de más allá. En Bogotá muchas veces iba a colegios, a veces muy elegantes y a veces en los barrios de la periferia, y yo preguntaba, bueno, y entonces de Bogotá, ¿qué es lo que más les gusta, qué conocen, no sé qué? No, Bogotá, sí, hay muchos carros y hay edificios, y el referente real de los niños en los talleres eran los centros comerciales. Y a mí eso me daba mucha tristeza. Yo decía, pero no conocen la Plaza de Bolívar, no han ido por la Candelaria, no han ido al Museo Nacional, no hay necesidad de ir físicamente, pero sí hay que narrar, hay que contar, hay que abrir todas esas posibilidades y que los niños conozcan su territorio. O si no, ¿cómo van a ser colombianos que lo cuiden, que construyan un proyecto de nación? Serán idióticos y eso no es lo que queremos. Sí, eso es muy importante. Yo creo que el niño necesita respuestas porque no entiende a veces lo que está pasando en el país, tiene que entenderlo y tienen que conocer también
qué es de verdad la guerra. Con mis 3 libros he tenido experiencias muy lindas de niños que me dicen gracias por sacarme de mi burbuja. Yo no sabía que eso pasaba en Colombia. Y una niña que escribió, me acuerdo tanto, una frase que me decía, ahora no sé si voy a cambiar con este libro, pero sí sé que ya no voy a mirar mi país con ojos de indiferencia. Y entonces un poco uno piensa con lo que está pasando ahora, y no escuchamos a los jóvenes, no les preguntamos lo que sienten, lo que piensan de la realidad, porque muchas veces pensamos que los niños no tienen opinión, que no tienen criterio. Y yo siempre cuento una anécdota de una niña de 10 años cuando estaba haciendo el capítulo de mi libro sobre la mal llamada limpieza social. Entonces, en Altos de Cazucá, en Bogotá, entonces un barrio de invasión, y claro, pues yo no llegaba al primer día a decirles, hola, yo vengo a hablar de esto, no, ya hacíamos talleres, siempre me unía a alguien de la comunidad que hiciera talleres con los niños y jugábamos primero, pero al segundo día llegué y estaba una de las niñas que había conocido esperando a su amiguita que salía del comedor comunitario, y fue ella la que puso el tema. Me dice, sí, sabes, aquí hay limpieza social los viernes y los sábados. Y yo, ¿y eso qué es? Y entonces me dijo, no, es que sube un carro sin placas, casi siempre negro, y matan a los jóvenes, matan a mis amigos. Entonces se quedó callado un ratico, después alzó la cara y me mira y me dice, ¿y sabes qué? A mí me da mucha rabia, porque limpieza tiene que ver con basura, y nosotros no somos basura, somos seres humanos. Es la reflexión más profunda y más clara que he escuchado. Y una niña de 10 años, que supuestamente no debía preguntarle porque ellos no saben, no opinan. Y niñas que también que tuvieron que vivir una masacre paramilitar y cuando empezaron a hablar lloraban y entonces las abrazamos. Y una dijo, no, es que yo quiero contar porque eso me pasó hace tantos años y yo lo tengo aquí y nadie me había preguntado. Entonces los niños y los jóvenes de este país necesitan que se escuchen. Y como decía Ingrid Betancourt, tenemos que llorar todos juntos, a ver si algún día sanamos, ¿no? Tenemos que escucharnos, oírnos y sanar porque hay demasiado dolor en toda Colombia. Muchas historias que no se han contado y hay que contarlas. Y los niños y los jóvenes, que es lo que está pasando ahora, que están gritando, hola, escúchenme, mire lo que yo pido, y que este gobierno no los ha escuchado, no se ha sentado con ellos. Entonces siempre es que ustedes dicen bobadas, ustedes, yo no voy a hablar con ustedes porque son terroristas, y mire dónde vamos. Entonces esa necesidad de escuchar y saber qué opinan ellos, y esas historias yo creo que van a salir, ojalá las cuenten ellos mismos. Sería, bueno, uno lo ve que lo están contando a través de canciones, de toda la creatividad, ¿no? De los ardinos ahora. Entonces, toda esa, es que hay muchos años, muchísimo tiempo de una tensión acumulada y de una frustración, porque los jóvenes, sí, tienen muchos sueños y se estrellan con la realidad. No les dan un lugar en esta sociedad, no hay un espacio para ellos. Y entonces, sí, ojalá y que lo cuenten ellos mismos, sería genial. Esos murales que están haciendo, la creatividad es desbordada, ¿no? Entonces, tenemos que escucharlos. Y un poco los libros que hacemos es escucharlos y nosotros escribirlo y que ellos lo lean. Pero chévere que sean ellos mismos los que escriban su historia y sea tenida en cuenta, ¿no? Y sea escuchada y leída. Es muy interesante, Pilar, Irene, como la manera en que se va desenvolviendo la conversación. Hemos hablado de la historia, hemos hablado del territorio y ahora estamos hablando de las personas. Estamos hablando de la gente, de sus historias, de sus voces, de sus corazones. Y justamente tenemos una intervención en la cajita de preguntas y respuestas de Carol Pertús, donde ella nos dice, queridas Irene y Pilar, además de la geografía, una de las formas en las cuales las marcas del territorio se traslucen en la escritura es justamente en el lenguaje. En sus obras nos encontramos con expresiones que son muy propias de ciertas regiones del país. ¿Cuáles de esas son las que más recuerdas? ¿Cuáles fueron determinantes para dar forma a sus historias? Yo creo que cada historia tiene su propia voz, que no hay una sola manera de narrar. Yo trato siempre también de ir contando de una manera distinta. El otro día en una entrevista me preguntaron, me estaban hablando de los entre 37 libros, creo, solo 3 tocan la violencia.
Es decir, no es que yo esté dedicada a escribir sobre la violencia, es parte de una obra. Pero con mucha frecuencia esos 3 libros hacen parte de la entrevista. Y me decían, ¿por qué en Paso a Paso y en Mambrú perdió la guerra la historia está contada en primera persona? Y en El último vuelo de Hortensia está en tercera persona. Yo decía, porque yo necesitaba crecer como escritora. Para mí es muy fácil narrar, ponerme en la piel del adolescente, en su rabia, en su búsqueda, en sus lecturas y escrituras, pero yo me sentía un poco estancada. Y lo mismo sobre... ¿Qué? No te entendí. Ya se me olvidó lo que dije. Estabas diciendo que te sentías un poco estancada, que necesitabas crecer como escritora, salir de esa primera persona. Así, y hacer búsquedas y exploraciones a ver si era capaz, porque tantos libros que he comenzado y no he acabado nunca, o que he terminado y no he publicado nunca, pero son ejercicios de escritura. Y cada uno encuentra la voz en la que debe ser narrado. Y los temas, los personajes, yo no cuento sobre un territorio en particular, sino sobre una experiencia que me conmovió, que me tocó, para bien o para mal, porque hay otras divertidas, viendo el crecimiento de mis nietos, viendo a los niños en las escuelas. Son situaciones que yo necesito trasladar a una historia literaria, a veces para hacer unas pequeñas venganzas, y lo confieso aquí. Por ejemplo, el libro en el que estoy trabajando ahora habla de este territorio y es con una dueña de un colegio muy elegante de provincia que no sabe leer y que su casa es el centro de las rumbas más descomunales. Y es mi licencia, mi justicia poética contra unos turistas que invaden este parque manglárico, y quiero que sea muy divertido, que sea en una tonalidad irónica, no sé si lo logre, pero las historias van encontrando el territorio, la voz y los personajes siempre de manera distinta. A mí me parece más difícil escribir en primera persona, porque esa voz tiene que ser auténtica para que el personaje sea creíble. Entonces no son mis palabras. Cuando yo narro en tercera persona son mis palabras, pero cuando es en primera persona son las palabras de ellos. Entonces puede ser falso, resultar falso, ¿no? Entonces me parece más difícil encontrar ese lenguaje. Lo hice con Era como mi sombra y encontrar ese tono, digamos, para que no, sí, uno no, aquí dice uno no, un sardino de eso no habla así, pues tiene que ser sus palabras. Lo mismo en Así vivo yo es en primera persona, además porque eso también muestra nuestra riqueza cultural, el lenguaje. Ese libro al final tiene un glosario, entonces cada región tiene sus propias palabras y tenían que estar en ese libro porque eso refleja esa diversidad. Y sí hay que como respetar al otro, escucharlo, y si yo quiero contarlo a él, pues me toca construirlo con sus palabras. Entonces creo, para mí es un poco más difícil eso. Y la tercera persona me sale un poco más fácil. Me parece más el periodismo. Yo no sé, mejor dicho. Cada uno, como dice Irene, uno va encontrando el tono en cada libro. Yo escribo mucho en primera persona. Colombia, mi abuelo, yo soy un niño el que narra, pero un niño, digamos, que era como mi hijo, el que cuenta ahí. Y en la historia de los libros de la abuela es mi nieta la que cuenta, ¿no? La que va contando, porque ella viaja con la abuela y es la niña la que narra. Y la abuela es la que les manda WhatsApp y les manda correos electrónicos y cosas para completar eso que ellos, esa experiencia que ellos están viviendo. Sí, pero es súper interesante toda esa construcción de un libro y de pensarlo y cambiarlo y bueno, y jugar con todo. Yo siento que hay algo muy, muy interesante que va saliendo como de la conversación y de la lectura que yo también hago de los libros de ustedes.
esto se hace muy evidente, por ejemplo, en el libro de la joven maestra y la serpiente de Irene, donde hay un encuentro entre dos mundos, pero ese encuentro entre dos mundos está también todo el tiempo en tus libros, Pilar. Y son dos mundos que parecen no poder mirarse a los ojos, no poder escucharse, no poder convivir. Me parece muy linda la resolución de la joven maestra y la serpiente justamente por eso, porque hay una integración y un final que me parece que es muy esperanzador, Jenny. ¿Nos quisieras contar un poquito de ese libro en particular que me encanta? Me alegra que te guste tanto y además otra vez las ilustraciones de Juan Palomino Ajá. lo hacen eh, Son majestuoso. espectaculares. Sí. Ese también es fruto de los viajes, de llevar libros por todas partes, y fue una necesidad de hacer también un homenaje a las maestras que he ido conociendo por todo el país y que una vez más me cuentan de las dificultades. Es que es tan bonito, eso también hace parte de la historia de Colombia. La historia de Colombia no son solo las fechas, los héroes, etcétera, sino esa transformación permanente de la sociedad. Y en los talleres las maestras cuentan cuando les llegan los nombramientos y entonces hablan con el esposo, con el novio, con la familia y tratan de entender a qué lugar fue que las nombraron y buscan en el mapa, pero antes no había internet y esas cosas. Entonces alguien les da una referencia y dice, no, allá hace un calor tremendo. Eso es es calientísimo, no se va a llevar ni un saco. Y se van con todo el espíritu de la joven maestra recién graduada, con el compromiso, dejan su tierra, su seguridad, como en los cuentos de hadas, y emprenden un camino lleno de pruebas y llegan al sitio más frío del mundo, con unas baticas que se mueren del frío y comienzan a crear el sentido de la comunidad, el que le ayuda a la señora que la deja, que le presta una cobija, de la otra que le teje, de los niños que le ayudan, le enseñan a encender una fogata para que se caliente. Todas esas son historias que yo no me he inventado, que me han contado y que las han vivido. Y ese encuentro con la comunidad indígena también nace de mis experiencias como promotora de lectura, llegando a esas poblaciones, por ejemplo, con los Nkaco o con los Jiu, o con los Wayú, donde nadie habla mi lengua y yo no hablo la lengua del otro, y donde tenemos que encontrar un vínculo humano, algo que nos permita saber que somos iguales, que somos los mismos, que tenemos historias para contar, que nos reconocemos como, sobre todo como eso, como narradores de historias, que es lo que nos humaniza. Muchas gracias, Irene. Pilar, quisiera preguntarte en este mismo sentido, como hemos estado explorando este tema de la diversidad, de la multiculturalidad, y hay dos libros tuyos que me llaman la atención porque están contados en lengua nativa. ¿Me quisieras contar un poquito de eso? Sí, eso fue una experiencia muy linda, que no fue idea mía, sino de una amiga maravillosa que tuvo la idea y yo fui la feliz realizadora. Entonces fui a 3 comunidades indígenas, viví en cada comunidad una semana y era contar, la relación de las comunidades con el agua. Entonces, en su vida cotidiana y a través de la mitología. Entonces, primero estuve en un caserío en el río Capá, eso entra uno de Lloró para adentro, y en un pequeño caserío, y allá no hablaban español. Entonces yo iba con un líder de la organización indígena del Chocó, y llegamos a la comunidad, entonces nos reunimos, él les habló y les dijo que iba a ser yo, y una abuela dijo, ella no puede hacer este trabajo sin nosotros. Bueno, yo me había documentado, había leído toda la mitología, sabía el Nusí, de todo sabía yo, de la hormiga que quiso acaparar el agua, de todo me lo sabía.
Y entonces dijo, es que los niños ya no conocen esa mitología, no conocen esas historias. Y entonces nos reuníamos en la escuela en la mañana, las abuelas le narraban en lengua, y yo llevaba unas cartulinas. Todo eso fue idea de mi amiga Marisabel García. Las ilustraciones son preciosas. Mire, les quiero mostrar la carátula. Los libros son, mire este pescado, que se llama, es el, sí, ese dibujo lo hizo un niño en exactamente 4 minutos. Es absolutamente perfecto. Es perfecto, ¿sí ven? Es simétrico, todo. Entonces yo llevaba 500 cartulinas y llevaba Flumáster, crayones, bueno, de todo. Eran 3 cajas y yo les daba y los ponía en la mesa. Y yo dije, no, una semana, eso mejor dicho, van a sobrar cartulinas. Cuando vi que empezaron a pintar y en 2 segundos hacían un árbol precioso con todos los colores. Además ellos tienen tradición, en los Embera, de tradición de pintura en el cuerpo y es de un solo color. Entonces empezaban a hacer eso en un solo color y terminaron haciendo árboles con cada hojita de un color distinto. Ajá. Entonces me tocó con mucho cuidadito de pasar una hojita a la otra hojita y fue un trabajo precioso. Entonces lo hice con ellos que tienen demasiada agua. Lloró es el municipio de Colombia donde más llueve y uno en el mundo uno de los sitios donde más llueve. Después me fui con los guayú, viví en un rancherío y trabajé con una maestra en la escuela, y ahí también una semana. Y, y es eso, los hijos de la lluvia. Juyá es el dios de los guayú. Entonces ella les iba contando también toda la mitología y yo los veía todo el día, los acompañaba a sacar el agua, todo, a cuidar las cabras. Entonces escribí una historia. Y eso, y la otra era en el Cauca. Él iba a hacer con los NASA, pero hubo ahí como una falta de comunicación. Cuando yo llegué, me estaban esperando otro día y eso, bueno, como sabemos todo, la plata era, mejor dicho, tenía que hacerlo. Y Ujú. entonces, por fortuna, un amigo antropólogo me dijo, no, yo sé que van a hacer un trabajo espiritual para a que una laguna que se secó vuelvan a hacer. Voy a preguntar si la dejan ir. Y tuve una suerte porque me llevaron. Entonces eso fue mágico, toda una noche alrededor de una laguna que todo el mundo me contó que se secó, ya estaba resucitando. Entonces mambean coca, el aguardiente y todos alrededor hablando con la laguna. Y claro, bueno, cuando termina la medianoche, el Tegual les preguntaba, ¿qué le dijo la laguna? Cada uno decía una cosa tan linda, pues que le faltan matemáticas de alegría, que no sé qué, ay, fue tan bello, una experiencia preciosa. Entonces ese libro se llama La laguna que volvió a nacer. Y ese fue un poco distinto, lo hice en una comunidad que se llama Quisgó, y entonces fui a varias escuelas, pero fue lo mismo, los niños hicieron los dibujos de la laguna que estuvo muerta y que después logró resucitar. Y después se hizo en lengua. Los libros están en los dos en español, el relato en español y el relato, pero los dibujos son espectaculares. Esos libros son absolutamente, miren el pueblito, que es así. Es absolutamente, una bicho, yo creo que una experiencia única. Eh, sí. Y después me los encontré una vez con Hugo Jamioy, visitando allá en Santiago Putumayo, en unas escuelas encontramos los libros y me pareció tan bonito. Ojalá uno Qué, pudiera hacer más. Que qué es un poco lo que hermoso. está haciendo ahora el Ministerio con Territorios Narrados, que Irene estaba en eso, pero es la comunidad, ellos mismos los que escriben. Y ahora hay un libro muy lindo que se llama Juan Tama, que lo escribió un NASA, lo ilustró él mismo, y es uno de los libros más bellos que he visto últimamente. Se llama Juan Tama y uno lo encuentra en internet. Juan Tama, Precioso. muchas gracias. Pilar, pregunta por aquí Clarisa Ruiz que si estos libros que acabas de mostrar se pueden conseguir todavía en librerías. No, ese libro nunca se consiguió en librerías, lo repartieron en las comunidades. Y una vez lo presenté a una editorial y les dije, hola, saquen esos libros que se van a perder. Y no se interesaron. Ahí están. Y los amo profundamente. Además, fue un trabajo muy lindo. Para mí, una experiencia maravillosa. Y le agradeceré toda mi vida a mi amiga que ella no vive en las comunidades indígenas. Entonces, le tiene miedo hasta las cucarachas. Entonces, ella no iba. Entonces, claro, cuando me dio la idea, me dijo, Pilar, ¿usted va a leer? Pues claro. Pues así. Sí. Ojalá se publicaran. Pero sobre todo, yo tengo los dibujos todavía. Y es que yo Ujú. cada vez que miro este pescado digo, no lo puedo creer. Es que lo hizo exactamente en 3 minutos. Cogió el máster. Y hizo es que miren las escamas y todo. Tengo la foto del niño haciendo el dibujo. Y yo lo miraba asombrada. Y me tocó, claro, empezar a esconder las cartulinas. No, esto queda, porque si no, pues en 5 días no me hubieran alcanzado. En un día se hubieran acabado todas. Son libros espectaculares. Bueno, Sí. Pilar Irene, nos vamos aproximando ya hacia el final de nuestra
de nuestra conversación, que siento que ha sido muy rica, porque en efecto, si queremos construir comunidad, necesitamos conocernos los unos con los otros, necesitamos escucharnos, necesitamos vernos a los ojos en nuestra historia, en nuestro territorio, en nuestra diversidad, en nuestra plurietnicidad, que, que trasciende incluso, siento yo, las fronteras de lo nacional. Ustedes dos son escritoras colombianas, pero aquí hay un público que viene de toda América Latina y que creo que puede reconocerse e identificarse en sus palabras, más allá de esas líneas imaginarias que separan Colombia del Brasil y del Perú y de Venezuela. Creo que todos podemos reconocernos en esta experiencia y que la literatura que ustedes escriben puede suscitar, incitar, despertar ese amor que sentimos por el territorio, por la historia, por las personas, y nos puede incitar, invitar, permitirnos sentirlo como parte de nosotros, no como algo que está allá lejos, sino como algo que es parte de nosotros. Antes de darles la oportunidad de que ustedes ya cierren y se despidan de la gente, quisiera transmitirles una última pregunta que quizá pueda parecer un poco fuera de contexto, pero que me parece interesante. La hace Dayana Lozada y ella pregunta, no sé si hayan libros que contengan historias acerca de la incertidumbre que se siente al salir del cole y no saber a qué dedicarse. ¿Pueden recomendarme alguno? Gracias. Irene conoce más el No, libro. no Debería se haber me alguno, ocurre, ¿no? sí. En este momento no se me ocurre nada en particular. No podría recomendar, tendría Pronto que los años echarle una difíciles de pensada. Yolanda, como que coge ¿Cómo? esa época, los años difíciles de Yolanda Ah, Reyes, pero yo creo que eso es más de la época escolar que la son salida. el momento de salir de la escuela y se quiero más. Sí, lo que sí pienso es que la vida entera es una permanente incertidumbre, que cualquiera de los cuentos de hadas tradicionales, ese viaje de crecimiento, de pruebas, de salir del lugar de seguridad y entrar a las junglas, a los bosques donde hay monstruos, donde hay brujas y lobos, y que ese es nuestro transcurrir. La literatura en general puede ayudar a vivir esa incertidumbre, que no es solamente del momento de salir del colegio y no saber para dónde mirar, sino de cada momento, cada decisión que uno tiene que tomar, y lo digo como una señora de la antigüedad, que ha tenido muchos momentos de incertidumbre y que los sigo Ay, teniendo. todos. Muchas gracias, Irene y Pilar. Quisiera invitarlas entonces a que, si quieren, se puedan tomar un par de minutos para cerrar, para despedirse de la gente que nos ha acompañado hoy y ya finalizar nuestro conversatorio. Pilar o yo. Yo quería leer un poemita. Ay, Adelante, pero Ah, Pilar. hágame un minuto ahora porque es que me fascina de Hugo Jamioy. Ay, Ujú. espérese. Irene, puedes terminar tú mientras yo busco el poema. Ay, aquí, Buscándome, de Hugo Jamioy, nuestro amigo Hugo Jamioy. Durante años he caminado buscándome. ¿Cómo voy a encontrarme si los lugares donde escarbé están fuera de mi tierra? Hugo Jamioy, es precioso. Me parece bonito pasar por ahí. es muy Muy bello, hermoso. sí. Estar en nuestra tierra, ahí tenemos nuestras raíces, ¿no? Gracias, Pilar. Irene. Bueno, yo quiero despedirme de ti, Andrés, del seminario, agradeciéndoles, de Pilar, que necesitamos volver a encontrarnos, tenemos tantas historias pendientes por contarnos, y por todo, agradecerles a todos ustedes por el tiempo que se quedaron aquí oyéndonos, por los comentarios, las preguntas, y oí hace rato a Daniel y a Ramón hablando de algo parecido a lo que dice Dayana, a la incertidumbre. Hay que ir viviendo, aventurándose, explorando, no solo como narrador, sino como bibliotecario y como miembro de una sociedad. Estamos en permanentes búsquedas y la literatura es un excelente
amigo en cualquiera de estas circunstancias. Así que siempre con un libro, sea digital, sea audiolibro, el formato es lo de menos, pero un libro acompañando estas incertidumbres y estos caminos. Muchas gracias, Irene. Como dice Frodo en El Señor de los Anillos, uno da un paso y luego otro paso y no sabe a dónde lo pueden llegar a llevar sus pies. Y uno escribe una Puede, palabra y luego otra y tampoco sabe a dónde lo va a llevar eso. puede que Ay, lo lleven a uno a la playa o al mangle. ay, qué envidia. Sí. Qué envidia, usted siempre haciéndonos sentir envidia del mar. Bueno, muchas gracias Pilar, muchas gracias Irene, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Les recordamos Gracias que a el todos. quinto seminario de literatura infantil y juvenil de Pereira es un evento que se organiza gracias a la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología FUC de la ciudad de Pereira, con el apoyo de instituciones como el Ministerio de Cultura de Colombia, la Secretaría de Cultura de Pereira, la empresa y la empresa de energía de Pereira, pero también con el apoyo de todos ustedes. Este año hemos lanzado una campaña de crowdfunding donde cada uno de ustedes tiene la oportunidad de convertirse en un jardinero de este proyecto. Mariana les va a compartir en este momento las maneras en que ustedes pueden donar. Si cada uno de ustedes se anima a hacer una pequeña donación el día de hoy, esas pequeñas donaciones juntas se van a convertir en algo muy grande. Para las personas que están en Colombia o en el sur de América, si quieres puedes ir compartiendo, Mari, la imagen, lo pueden hacer a través de la campaña que armamos en Baki. Ya van a ver la dirección aquí en la diapositiva o a través de la cuenta de la fundación en Colpatria. Para las personas que están en Centroamérica o en el norte de América pueden utilizar el PayPal. Mariana ya está, creo que a punto de encontrar la imagen. Ahí está. La vamos a dejar aquí un segundito para que ustedes puedan, si quieren, tomarle un pantallazo y puedan hacer sus aportes que les vamos a agradecer muchísimo porque nos van a permitir no solo llevar a cabo este seminario, sino permitir soñando que este seminario pueda seguir adelante en el futuro, en una situación de mucha incertidumbre, justamente donde los apoyos estatales vienen reduciéndose de una manera muy fuerte. Nosotros este año recibimos un 60% menos de apoyo del Estado que el año pasado y por eso estamos recurriendo a que nosotros como tribu, como colectivo, como ciudadanos podamos apoyar la realización de estos eventos que son de todos. Les agradecemos muchísimo. Vamos a cerrar mostrando de nuevo el reel con los créditos a nuestros patrocinadores. Nos encontraremos el próximo sábado cuando tendremos dos geniales conversatorios. El primero de ellos con Isol Micenta desde Argentina, gran autora del libro álbum, que va a estar conversando con nuestra autora colombiana Claudia Rueda. Y a segunda hora vamos a estar conversando con Gonzalo Oyarzún desde Chile, que va a estar hablando con Cecilia Bayur desde Argentina. Dos conversatorios como para no perdérselos, así que quedan muy invitados. Mari, por favor, deja corriendo el reel. Voy a apagar por aquí. Bien, muchas gracias a todos. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, Irene. Gracias, Pilar. Muchísimas Un gracias abrazo a para ti. las dos. Un abrazo a Chao, todos. chao. Chao. Chao, Irene. Chao, chao.